Miren este tema. Resulta que también tenemos llamados repetidos. Observen acá. ¿Qué llamados repetidos tenemos a funciones? Filtrar número y filtrar número. ¿Sí o no? Eso es lo que hicimos al principio. Cuando yo les dije no metan locales. Eso se llama abstracción de locales. Entonces son cosas que yo puedo almacenar y evitarme llamar varias veces. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Yo tengo dos llamados a filtrar num. ¿Qué podría hacer? Con lo mismo, filtrar num del res y filtrar num del res. ¿Qué hago ahí? Pues defino un local. ¿Y qué guardo en el resto? Pero ahí debo colocar una condición adicional. Entonces, muchachos, esto lo puedo manejar. No, de hecho aquí no estoy de acuerdo cómo lo manejan. Aquí sencillamente puedo colocar else, es lo mismo. Entonces, muchachos, primero, pregunta, ¿cierto? Muchachos, pregunta si está vacío, ¿qué devuelve? En otro caso, ¿qué hace? El local. ¿Qué hace? Define el resto, ¿qué sería? El llamado recursivo. Yo el llamado recursivo lo puedo almacenar en una variable. Y sencillamente miren lo que hago acá. Si se cumple la función con el primero de la lista, ¿qué hago? Cons, firstDL con el resto. En otro caso, simplemente devuelvo el resto. Eso es abstracción local. Eso es lo que estamos haciendo ahora. No sé si lo recuerdan, lo que hicimos al principio. Con mucha pasión. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya vimos los 3 niveles de abstracción. ¿Sí? Ahora no se preocupen que la próxima clase les va a colocar así un ejercicio bien. ¿Cómo es que dicen los italianos? Exquisito, bien exquisito para que ustedes lo pillen, ¿sí? Esos ejercicios exquisitos, ¿sí? Para que ustedes lo pillen. Y ya con eso, pues ya quedarían listos para gran parte del parcial. Ya la otra clase terminó con acumuladores y ya sí. Terminaría pues el tema de FDP por completo. Muchachos, no está exquisito, ¿no? Sí, ya. Luego parcial, luego el primer opcional y luego proyecto con segundo opcional. El proyecto ya se los coloco esta semana. El proyecto, muchachos, el proyecto va a incluir lectura y escritura de archivos. Por eso es que en el taller metimos eso. ¿Cómo? ¿Cómo? De 3 personas. Ustedes eligen con quién quiere trabajar. Recuerden, muchachos, que yo cuento con los scripts anticopia, así que pilas con eso, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? Entonces, vamos a volver nuestra función, muchachos, a la función que nosotros hicimos ahora, nuestro filtro genérico, ¿qué tiene? Ya tiene abstracción funcional y tiene abstracción de datos, que es el tipo, ahí le llaman abstracción de tipos, pero es abstracción de datos, es lo mismo. Y finalmente vamos a traerle abstracción de locales. Ya vamos a manejar los 3 niveles de abstracción en uno solo. Entonces pillen, muchachos, obviamente con esta explicación está muy encima. ¿Ustedes qué les toca hacer? Ver los videos y ver los ejercicios que están en las diapos. Y espero pues con eso tengan, ¿sí? Y los ejercicios que están en el libro. ¿Alguien ha revisado el libro? ¿Y qué tal? ¿Lo revisaron en diciembre y ya no acordaron más de él? Bueno, entonces muchachos, vamos a hacer esto con pasión. Vamos acá. Entonces vamos a aplicarle abstracción de locales a este bebé. Entonces vamos a extraer este bebé. ¿Qué es lo que tiene repetido esta función, muchachos? ¿Qué es lo que tiene repetido? El llamado, ¿a quién? A filtrar amigo. ¿Cómo manejo eso? Entonces, aquí sencillamente meto else. El llamado recursivo, muchachos, presten atención por favor. ¿Por qué meto el else acá y no lo meto al principio? Lo que pasa es que el llamado recursivo no va a funcionar bien si la lista está vacía. ¿Por qué? Si la lista está vacía, si pregunta por el res de la lista vacía, ¿qué va a pasar? Varun, error. Recuerden que el local tiene área de definiciones. ¿Qué defino acá? Define. ¿El resto como qué? Como la función filtrar amigo. ¿Estamos ahí? Como la función filtrar amigo. Entonces, ¿qué hago acá? Sencillamente el resto es el llamado recursivo. ¿Es el llamado a quién? A filtrar amigo con
con el res. ¿Qué pasa si yo hiciera esto antes del empty? Si esto fuese vacío, ¿qué pasa? Pregunta por el res de vacío, ¿qué devolvería? Error. Entonces, muchachos, tengo el local y la salida del local es un condicional tal y como está, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Sí, muchachos, pillen acá, el condicional abre. Entonces, si se cumple la condición, hace cons del primero de la lista ¿con quién? Con, en vez de filtrar amigo, ¿qué coloco? El resto. Entonces aquí coloco el resto. Y si no, devuelve el resto. Y ahí está, muchachos. ¿Qué tal? Aquí cierro el else, aquí cierro el cont y aquí cierro el define. ¿Qué cambió aquí, muchachos? No es res, sino resto. ¿Qué cambió ahí? Y no es res, sino res. ¿Qué cambió ahí, muchachones? Pues que ya no tengo ese llamado repetido, sino que ya lo hice, lo guardé en una variable y ya sencillamente la utilizo. Entonces, ese es el nivel de abstracción que espera pues en el segundo parcial, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar que el nivel de abstracción funcional va a cobrar todo el sentido de la vida cuando usemos funciones anónimas, que es lo que estoy justo a punto de entrar. Y eso implica que vamos a cambiar a estudiante avanzado. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Muchas? ¿Cómo cuáles? Vuelve a explicar desde las 8. Entonces, muchachos, pillen acá que va a funcionar exactamente igual. Ya aquí ya hemos llegado a los 3 niveles de abstracción. Primer nivel de abstracción funcional, que son funciones que ingresan a las funciones. Nivel de abstracción número 2. ¿Cuál es el nivel de abstracción número 2? Datos que se pueden abstraer, que se pueden generalizar. Y nivel de abstracción número 3. ¿Cómo? Definir los llamados a funciones como variables. ¿Sí se acuerdan que ese nivel 3 de abstracción donde lo manejamos? En el ejemplo de la primera parte. ¿Sí lo vieron? Ahora ya está más claro porque dónde viene. De hecho me pareció más claro en el ejemplo anterior que en este. ¿Por qué? No sé, lo que pasa es que... sí, es que el ejemplo es más claro. Si no, pues que aquí yo el llamado recursivo lo guardo como una variable. En vez de hacerlo varias veces, y colocarlo varias veces, sencillamente lo hago acá. Pero sí, en el otro ejemplo se ve más claro. ¿Lo hace dentro del local? Sí, lo hago dentro del local. Lo que pasa es que el local tiene que ir después de la pregunta de si es vacío. ¿Por qué? Porque si yo hago filtrar amigo de la lista vacía, ¿qué pasa? Va a dar un error. Entonces, primero tengo que preguntar por la lista vacía. Luego, si ya no es vacío, ya puedo aplicar el local. Si yo coloco el local antes, me va a volver un error. Porque va a decir, vea, usted no puede hacer res de la lista vacía. Yo antes de hacer el local, debo preguntar si la lista está vacía. Esa es la única diferencia. Porque si yo hago acá, muchachos, ¿qué pasa si ingresa a la lista vacía de entrada? ¿Dónde va a caer? ¿Va a caer? Ahí directamente, ¿estamos claros? Devuelve lista vacía. Si no, hace el resto. El resto es el llamado recursivo a filtrar amigo con el res. Si entra a la lista vacía, hago el res de la lista vacía, ¿qué va a volver? Un error. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo van acomodando ustedes a medida de la práctica. Yo les voy a subir el parcial del año pasado, que eso sí tenía locales y abstracción por toda parte. Ustedes más o menos sepan cómo fue. ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿Sentimientos con Z? ¿No? Igual, muchachos, no se preocupen, ya de aquí no nos vamos a ver sino hasta el próximo lunes, que es la de last class. ¿Cómo? No, no hay forma que febrero sea 3. No, es que lo que pasa es que ustedes le robaron un mes. Ese es el problema que está pasando acá. Ese mes no se los va a devolver nadie. Entonces, muchachos, ¿preguntas ahí? ¿Nada? Bueno, muchachos, vamos a entrar al postre de la clase. Al postrecito. Llegamos al último level